en una de las palabras más poderosas y con un temor reverente delante del Señor me atrevo a decir que probablemente una de las palabras más poderosas que Jesús haya pronunciado en su ministerio. No nos podemos imaginar ver a Jesús reprendiendo a toda esa legión de demonios que tenía el Gadareno, ¿no? Reprendiendo a la tempestad para que haya calma. A Jesús muchas veces orando por sanidades, por milagros. Podemos escuchar a Jesús parado frente a la tumba de Lázaro y gritándole que salga afuera, y Lázaro tiene que obedecer porque la vida estaba ordenando. Son palabras poderosas, palabras que él habrá orado, que tal vez no está registrado en la palabra. Muchas cosas que Jesús pronunció, muchas cosas que Jesús dijo, parábolas, enseñanzas, llena de sabiduría, llena de gracia, llena de amor, llena de poder. Pero una de las palabras que creo que sella todo eso, porque si Jesús no hubiera pronunciado o dicho esta palabra, todo lo que Él haya hecho, todo lo que Él haya dicho, todo lo que Él haya vivido, prácticamente todo lo que Dios ha diseñado desde el principio quedaría en la nada. Pero esta palabra, diríamos, le puso el sello final. Y son las últimas palabras que Él pronunció estando en la cruz. El Evangelio de Juan, capítulo 19, dice el verso 28. El Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 28, dice así: después de esto, Jesús está en la cruz. Jesús estaba o había sido crucificado. Jesús estaba en los últimos procesos, en los últimos minutos, realizando esa obra que tanto hemos cantado en esta mañana, para que nosotros estemos en este lugar, para que cada uno de los que estamos en este lugar tengamos esperanza viva. Está sucediendo todo eso. Está pasando el momento más crucial en toda la historia del universo. Gracias damos por su nacimiento, gracias porque vino, gracias por cada enseñanza, cada parábola, cada milagro, gracias por todo aquello. Pero este es el punto culminante, este es el punto más importante en todo eso, en lo que Dios había planificado, todo lo que Dios había prometido. Aquí estaba el juego. Diríamos el centro de todo el universo, los ojos de todo el universo estaba puesto en una persona que en ese momento estaba colgado en una cruz. Todo el cielo, todos los ángeles y aún Satanás con todo su demonio estaban fijos en ese lugar. Porque estaba sucediendo la cosa más importante, que de eso dependía la humanidad. Dice el verso 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Él nunca caminó en la incertidumbre. Él nunca estaba preocupado para ver qué pasaría de aquí a unas horas o al día siguiente. Cada segundo de su vida, de su caminar, de su hablar, él sabía que estaba en la perfecta voluntad de Dios, en obediencia a todo lo que Dios había ya preparado para él. Y él estaba allí en la cruz, él no estaba preocupado. ¿Será que me quedo acá? ¿Será que me voy a levantar de la tumba? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? ¿Será que aunque haya habitado en aquella cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero fue una palabra en cumplimiento, no porque él estaba desesperado ni preocupado si será cierto, viene a buscar, se olvidó de mí, como a muchos de nosotros pasa. A veces en pequeñas circunstancias, por una cosita, ya no queremos morir porque no me llamó, no me escribió, porque esto, porque aquello. Jesús, el Hijo de Dios, en ese momento estaba cargando el pecado de la humanidad. Y él le dice al Padre, ¿dónde estás?
porque el Padre en ese momento no podía estar con él. Él estaba cargando el pecado de la humanidad. Y aunque era su hijo, él no podía decir vamos a pasar por alto. Vamos a disimular. Vamos a ver cómo solucionamos esto, porque el juicio tenía que ser hecho. El pecado merecía juicio, la desobediencia merecía juicio. Y aunque él era perfecto, estaba llevando los tuyos y los míos, para que hoy tengamos la justicia de él y estemos libres de condenación. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él no faltó ni tampoco agregó, sabiendo que todo estaba consumado. Probablemente dijo, me falta un versículo, me falta una palabra. Y él dice, tengo sed. Y un poco loco, vamos a decir, porque la fuente de agua viva tuvo sed. La fuente de vida, la fuente de agua viva tuvo sed. Pero era para que se cumpliese la Escritura. Y según lo que entienden, dice que para este punto, la lengua probablemente de Jesús ya estaba todo inflamado, su boca ya estaba toda inflamada. Y lo que dice el Salmos, que su lengua literalmente ya estaba pegado a su paladar. Era casi imposible hablar. No solamente por todo lo que ya pasó, por todos los latigazos, por todo lo que se le golpeó, por todo lo que se le maltrató. Ya tenía casi 3 horas colgado en una cruz, pendiente de 3 clavos en ese lugar. Con todo, acuérdense, él era hombre, era un ser humano, pero cargando con todo eso, ya prácticamente sin sangre en el cuerpo, casi prácticamente sin agua, una sola gota de agua. Nosotros acá transpiramos un poquitito y nos desesperamos. Pero ahí la fuente de agua viva estaba prácticamente ya sin una sola gota de agua en su cuerpo. Y su lengua estaba pegada. Pero él saca fuerza de debilidad y dice, tengo sed, porque tenía una palabra que cumplirse. Entonces dice que los que vinieron, estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Y era casi imposible que él pueda hablar. Humanamente hablando, el cuerpo ya no tenía más fuerza absolutamente para nada. Ya estaba sin aire en los pulmones. Ya estaba sin sangre casi en el cuerpo. No podemos imaginar los latidos de su corazón estando prácticamente en los últimos segundos. Pero él aún así dice, tengo sed. Le traen y empapan vinagre y tenía hiel y lo ponen y lo arriman a su boca. Y probablemente lo que entienden dice que eso le dio la fuerza necesaria para que pueda volver a abrir su boca, porque cuando eso arrimaban por el labio de alguien que estaba crucificado, literalmente los labios se le partían, la boca se le partía, porque tan seco estaba y eso era vinagre con hiel. Y entonces allí, dice el verso 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, la palabra que selló todo. La palabra final. Por eso dije que es la palabra más poderosa. Porque todo lo que había sucedido antes, todo aún lo que había hecho, sin esta palabra, quedaría incompleto, inconclusa la obra del Señor. Y nosotros nos quedaríamos sin esperanza. Pero en ese momento él dice, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Y esta palabra, según lo que entienden, y traducido del idioma griego principalmente, dice que es la palabra tetelestai,
que quiere decir consumado es, pero más que consumado, es algo concluido, es algo que ya está terminado. Y también es algo como que alguien tenía una deuda y se pagó. Si yo tenía una deuda y esa deuda queda cancelado, yo puedo gritar, tetelestai, se pagó, no se debe nada. Y hoy nosotros podemos gritar en la cara de nuestro enemigo, tetelestai, fue consumado, fue pagado, fue concluido, no quedó nada. Toda deuda preocupa, toda deuda te va a quitar el sueño, te va a quitar la paz, te va a quitar la tranquilidad, te va a quitar la salud. Toda deuda destruye prácticamente las emociones de las personas, depende de la gravedad que sea. Pero hoy nosotros, gracias a Dios, para con Dios, no tenemos ninguna deuda. Fue cancelada en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Consumado es. Simplemente anoté esto para que es muy interesante y me gustó mucho. Se lo voy a leer rapidito. La palabra tetelestai significa consumado es. Dice, fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usado cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea demandada por su amo. Y ustedes saben la deuda que nosotros teníamos con Dios. Imposible de pagar. Tal vez una de las cosas que más quisiéramos escuchar a alguno de nosotros en esta mañana es, no debes más nada. No debes absolutamente nada. ¿Y qué? Pero yo no me fui, yo no pagué, yo no estuve ahí. No, se borró, desapareció. Nunca te fuiste al banco con la esperanza que el cajero te diga, acá no aparece nada. Y así es cuando nos vamos a la presencia de nuestro Dios. Y aun cuando el acusador nos quiere hacer recordar de nuestra deuda vieja, le decimos, lo que pasa es que del sistema se borró, porque la sangre del Cordero lo borró para siempre. No importa dónde lo busques, no importa cuál es tu deuda, cuál es tu fracaso, tu error, tu pecado, no importa cuál fue ni cuán grande fue, no sé lo que carga tu conciencia, lo que carga tu corazón, pero la deuda fue pagada. Por eso Él dijo, tetelestai, consumado, hecho está. Y el que tenía deuda y me cree a mí, ahora se libera, no debe más nada. Y ante la justicia del Padre, por eso podemos presentarnos con la cara descubierta, libres. Y dice también que esta palabra lo decía cuando un esclavo, un siervo, terminaba de concluir algo que su amo le había mandado. Él se presentaba ante su amo y le decía, tetelestai, está todo hecho, ya terminé, está concluido. Espero decirle a mi amado ese día, tetelestai, hice lo que me mandaste, cumplí todo lo que me dijiste, no quedó nada, consumado es. Por eso esa palabra es tan poderosa. Por eso, cuando Jesús lo gritó y fue la última palabra, el sello de todo aquello que había sido escrito de Él, que había sido escrito para nosotros también en este tiempo, todas las profecías, todas las palabras, estaba pendiente de esto. Por eso la tentación del enemigo habrá sido en alguna vez también, ojalá que se quede por el camino. Y dice después, en cada una de estos casos se declaraba tetelestai, tanto cuando la deuda se cancelaba, tanto cuando alguien terminaba un trabajo que se le había mandado, principalmente de los siervos. Y dice también que la usaban los sacerdotes en un momento especial, cuando terminaban de examinar al cordero que traían para ser sacrificado, lo miraban detalladamente, minuciosamente. Ese cordero no tenía que tener ningún defecto.
Y cuando el sumo sacerdote o el sacerdote daba, decía el ok, por así decirlo, este animal sirve para el sacrificio, es perfecto, no tiene defecto. Él decía esta palabra, tetelestai, está hecho, no tiene ningún defecto, sirve para el sacrificio. Por eso el único que pudo decir esa palabra fue Jesús, el Cordero perfecto, sin mancha. Gracias damos a Dios por esa obra perfecta, culminada y consumada en la cruz del Calvario. Él lo hizo perfecto, Él lo terminó, Él lo concluyó. No queda absolutamente nada. Pero también dice que esta palabra no es solamente concluir algo, terminar, acabar. Era como cuando un artista, un pintor, comenzaba su obra, comenzaba a pintar, a diseñar, y cuando estaba todo el cuadro hecho, el cuadro terminado, el pintor, el maestro decía, tetelestai, está hecho, la obra está completa. Pero también trae consigo el inicio de algo nuevo. Terminó algo, pero comienza algo nuevo. Y sabemos que en la cruz terminó muchísimas cosas y comenzó también muchísimas cosas nuevas para el tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo de su iglesia. Por eso esta palabra es tan preciosa, es tan poderosa. Pero estuve mirando algunas cosas y bueno, no entendemos tal vez nosotros de griego y el hebreo y el arameo y esas cosas, pero los que entienden un poco de este idioma dice que cada vez que Jesús hablaba o mencionaba un verso, Él lo hacía en hebreo, porque para el judío ninguna palabra podía ser leída o mencionada fuera del idioma hebreo. Era una ofensa para ellos. Nosotros hoy leemos la palabra en inglés, en portugués, en español, en el idioma que sea. Gracias a Dios que la Biblia es uno de los libros que está traducido en las más cantidades de idiomas en todo el mundo. Pero para un judío en ese tiempo principalmente era ofensivo si se mencionaba un pasaje de la palabra si no era en el idioma hebreo. Entonces la gente dice y supone de que probablemente cuando Jesús dijo consumado es, usó una palabra hebrea para que los judíos principalmente entendieran. Y esa palabra hebrea que se asimila o que se parece o que es muy idéntica a la palabra consumado es. Jesús tuvo que haber pronunciado la palabra kala, que traduciendo diríamos al español para nosotros es consumado es. Pero esa palabra kala dice que tiene una raíz, tiene dos raíces muy importantes y me llamó mucho la atención y me gustó muchísimo. Tal vez ustedes después pueden profundizar mucho más. Porque el que dice la palabra que es consumado es y que viene, si lo mencionó en el idioma hebreo, es una palabra que se traduce kala. Y dice, lo más interesante es que esta palabra es equivalente a novia. ¿Casualidad? La palabra kala es equivalente a novia, pero traducido para ellos en ese momento y al griego y al español para nosotros es consumado es. Y el que interpreta esto dice, lo más interesante es que la palabra es equivalente a novia y puede ser también traducida así. Cuando Jesús moría en la cruz, al gritar kala, no solo hablaba de terminar la obra que Dios le había encomendado y que le mandó hacer, sino a la que vino y que mencionó el propósito de esa obra, su novia, su amada, su esposa, su iglesia. ¿Por qué? Porque sin esa obra, sin la conclusión de esa obra de Jesús en la cruz, no habría iglesia, no habría nada. El cielo estaría vacío y el infierno lleno. Pero por esa palabra, Padre, está todo hecho, está todo concluido. Y que también en el hebreo su raíz es novia. Creo que él estaba mirando y creo y sabemos. Cuando Pablo dice en Hebreos 12, ¿no? Que él estaba mirando más allá
No solamente la cruz, no solamente su sufrimiento, Él estaba mirando después de eso. ¿Y a quién veía? Nos veía a nosotros. Parte de esa iglesia gloriosa, parte de esa novia amada que se está preparando un día para ser su esposa. Y entonces lo habrá gritado con toda su fuerza, lo habrá gritado con toda la poca fuerza que aún tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque para que el infierno lo escuche y todo aquello que estaban sobre esa cruz lo puedan escuchar. Terminé, concluí, vencí, tuve victoria. Por lo tanto ahora me espera una novia, me espera una esposa. Y para todo aquel que vence, espera un esposo. Pero tenemos que concluir la obra. ¿Quieres ganarte un esposo? Concluyamos la obra. Terminemos. Acabemos. Porque si queda por mitad de camino, es simplemente para que pensemos, para que reflexionemos. A media no va a funcionar con él. Hice un poquitito, hice lo que pude. Y bueno, hasta ahí no hay excusa, porque Dios tiene la provisión completa y perfecta para que terminemos aquel que Él también encomendó a cada uno de nosotros. No tenemos excusa. No tuve tiempo, no aquello. No hay ninguna excusa. Hay poder suficiente por la victoria de Jesús en la cruz para que cada uno de nosotros también podamos concluir. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 4, dice el verso 34, Juan 4, 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Hasta ahí está todo bien. Nosotros oramos, Señor, quiero hacer tu voluntad. Le pedimos, ¿verdad? Y tal vez llevamos años orando, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y yo creo que en algún momento nos hacía la caída con la yapona. Quiero hacer tu voluntad, pero más que quiero, decido hacer tu voluntad. Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre, conocía perfectamente, y Él no solamente oró, Padre, quiero hacer tu voluntad, yo vine para hacer. Por eso Él termina diciendo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Era la obra del Padre, no de Jesús. Él vino a cumplirla, la obra, el trabajo era del Padre. La misma cosa para nosotros, no es nuestro trabajo, no es nuestra obra, no es nuestro sacrificio, no es nuestra voluntad, es la voluntad del Padre y es la obra del Padre. Él es el diseñador, Él es el dueño, Él es. Simplemente nosotros estamos comisionados también a hacer algo. Es la obra del Padre y Jesús dice, yo solamente vengo a cumplir, lo vengo a hacer, lo vengo a terminar. Todos nosotros también conocemos o entendemos muchas veces cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero no es solamente saberlo y no es solamente hacerlo. Hay un tercer paso, es concluirlo. ¿Es fácil? No. Para que Jesús pueda decir, consumado es, todo lo que tuvo que pasar, tan solamente para poder venir a esta tierra, despojarse de su gloria, despojarse de todo lo que tenía, de todo lo que él era, dejar de lado todo eso, dejar su parte de divinidad, por así decirlo, no dejó de ser Dios, pero dice que se humilló hasta hacerse siervo para que nosotros podamos cumplirlo. Tuvo que dejarlo, tuvo que apartarlo. Él tuvo que decir, ahora Dios, aunque sea Dios y aunque el cielo me pertenece, ahora en la tierra no tengo dónde poner mi cabeza. Porque para Él lo más importante es poder gritar esto en la cruz, en la cara del enemigo. Tetelestai, terminado, acabado, pagado. Y nosotros hoy también podemos decirlo con total victoria y seguridad. Entonces Él dice, yo vine y mi comida no es mi tiempo libre, es mi comida.
Es lo que me sustenta, es lo que me mantiene, es lo que me da vida, es lo que me da fuerza. No es mi tiempo libre la voluntad de Dios. No es porque no tengo otra cosa que hacer, es mi comida. Para muchos la voluntad de Dios es su tiempo libre. No, debería ser también nuestra comida, nuestro sustento, día tras día, día tras día. Y dice, y que acabe, y que termine. Es bueno saber, es bueno hacerlo, pero es perfecto concluirlo. Y Jesús hizo las tres cosas. Él sabía, Él hizo y Él dijo, hecho está. ¿No quisiera entrar con esa palabra en la presencia de nuestro Dios? Sí, debemos y podemos. Porque cada día que Dios nos da es una nueva oportunidad. Pablo nos dice, y solamente quiero mirar porque aparte de Jesús creo que es uno de los ejemplos más preciosos que tenemos. Este apóstol sufriente, este apóstol que pasó las 1001 por causa del Evangelio, por causa de su Señor. Jesús tuvo hasta el último segundo la oportunidad de renunciar a la cruz. Y el desafío de Satanás fue, bájate. Y él dice, no, si hasta acá llegué me debo bajar ahora, ¿para qué? Por eso quedó ahí. El apóstol dice en 2 Timoteo capítulo 4, y es un pasaje que conocemos muy bien, pero más que conocerlo también espero sea parte de nuestras vidas. El apóstol no fue envidioso y dice, es para todos aquellos también que siguen las pisadas del Señor. 2 Timoteo capítulo 4, el verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Es una palabra interesante. Porque cuando hablamos de hacer un sacrificio vivo, santo y agradable, no son solamente las cosas lindas, dulces, suaves, victoria. Pablo dice, estoy por ser sacrificado porque desde que él conoció a su amado, él vivió una vida de sacrificio. Y él sabía cómo iba a terminar. Es muy diferente a la mentalidad que muchos hijos de Dios hoy tienen. Es muy diferente a lo que muchos hijos de Dios hoy esperan. La mayoría hoy quieren algo suave, lindo. No estoy hablando que todo es sufrimiento y vamos a andar todo en inglés. No, no, no. Hay victoria en el nombre de Jesús. Caminamos y creemos en las promesas de Dios. Pero este corazón debemos tener. Y Pablo dice, yo ya estoy listo. Yo creo que llegó el momento, eso es simplemente mi pensamiento, que el Espíritu Santo le examinó al apóstol Pablo, así como el sumo sacerdote examinaba al cordero y decía, no tiene defecto, no tiene mancha, sirve para el sacrificio. Creo que algo así habrá hecho el Espíritu Santo con la vida del apóstol, dijo, está concluido. La hora del sacrificio llegó. Que Dios pueda decir de nuestras vidas la misma cosa. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y él puede gritar, él puede proclamar, he peleado la buena batalla. Y dice, he acabado la carrera y he guardado la fe. Qué precioso testimonio. Siempre decimos, no queremos entrar en el cielo medio corriendo, medio avergonzado, medio escondiéndonos de nuestro Señor, porque nos acusa nuestra conciencia de un montón de cosas. No estamos diciendo que va a entrar pecado, no, no, en el cielo no. Pero estamos hablando en cuanto a nuestra actitud, en cuanto a nuestras vidas, en cuanto a lo que Dios, el propósito que Dios ha puesto y demanda de cada uno de nosotros.
La Biblia dice que muchos, cuando el Señor venga, van a correr avergonzados porque se van a sentir desnudos. No haber hecho, no haberse puesto, no haber vivido. Y no me refiero solamente a ir a la iglesia a cantar, a orar y escuchar y cumplir los ritos religiosos. No, es la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vivimos? He peleado y he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y él dice, y no solo a mí, sino también a todos los que sufren como yo. Ahí está el secreto. ¿Se acuerda el otro día cuando compartíamos, cuando Pablo dice el Señor está cerca y después termina diciendo, o sea, el siguiente versículo el que decía, por nada estéis afanosos. Si creemos que el Señor está cerca, no nos vamos a afanar por nada. ¿Por qué? Porque nuestra mirada está en Él. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero no nos vamos a afanar. ¿Por qué? Porque Él está cerca. Y no quiero que me encuentre como a Marta, sino como a María. Entonces, el Pablo dice la misma cosa. Esto está reservado, esto está preparado para todo aquello. No que sufren como yo, que siguen mi ejemplo. No. Los que aman su venida. Porque al que ama la venida del Señor, el resto es secundario. Si tendríamos este entendimiento, cambiaría mucho esa actitud en nuestra vida, sino también para todos los que aman su venida. Que podamos con este corazón y con este pensamiento presentarnos un día delante de nuestro Señor. Concluido, terminado, tetelestai. Señor, gracias. ¿Por qué? Porque es como cuando un siervo concluía lo que su amo le mandó. Tenemos un Señor. Y por encima de todas las cosas somos siervos, que tiene un mandato divino que cada uno tenemos que cumplir. Y Él te va a decir, y nos va a decir, buen siervo, fiel. Son las palabras más hermosas que podamos escuchar. Por eso es importante entender. Y solo para concluir quiero leer con ustedes 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. Vamos a leer desde el verso 26. 1 Corintios 15, 26. Dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿La muerte ya fue? ¿Ya fue? ¿Ya fue? Pero será destruido. Porque vamos a partir de esta tierra, ¿no es cierto? ¿O no? Sí. Pero sabemos que sobre nosotros ya no tiene potestad. ¿Por qué? Porque vamos a estar en una eternidad. La vida eterna está en nosotros. Cristo Jesús resucitado. Pero hablando de la muerte en sí, ya fue vencida para todo aquel que cree, pero un día será destruido junto con Satanás y todos sus secuaces en el lago de fuego. Gracias a Dios. Y entonces dice el verso 27, porque todas las cosas sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se aceptó a aquel que sujetó a Él todas las cosas. No está diciendo que Dios también está sujeto debajo de los pies, no, por eso deja bien claro, ¿entiende? Pero todo, después de Dios, todo fue sujeto debajo de sus pies. Y siempre pienso esto, ¿quién es la cabeza? ¿Quién? ¿Y la iglesia? Su cuerpo. Entonces, ¿dónde están los pies? Nosotros, ¿verdad? Entonces, debajo de los pies, ¿de quién está? De su iglesia. Por eso dice, cuando creemos y os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones
y vas a caminar sobre la áspid y pisar aquello. ¿Por qué? Porque está debajo de los pies. Él es la cabeza y somos su cuerpo. Por lo tanto, nosotros somos parte de los pies. Por eso también está debajo de nuestros pies cuando realmente nos sujetamos a la cabeza. Amén. Entonces dice el verso 26. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces, ¿qué ejemplo nos sigue dando? Él no solamente se sujetó mientras caminó aquí sobre la tierra. La sujeción es la más grande victoria que podamos tener y hacer. La desobediencia y la rebelión es el pecado más grande que destruyó al diablo y destruye las vidas. Por eso cuando vos y yo decimos, como decía hoy hermano Señor, no voy a hacer, no voy a dar, no me voy a ir, no esto, eso es rebelión. Y es el pecado más fuerte que Satanás pone en la vida del ser humano. Cuando vos no querés cumplir la palabra, no es que vaya por siempre, o cuando puedo, o si yo quiero, eso es rebelión. En cada área de nuestras vidas es rebelión. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Podemos decir por lo menos gloria a Dios? Pero ya vamos a comer enseguida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Todo puso debajo de sus pies. Pero un día él va a decir, Padre, al fin y al cabo, vos sos todo, sobre todo. Acá está. Y ese corazón comencemos a tener ahora. Ese corazón tengamos ahora. Porque mezquinamos nuestro tiempo, nuestra vida, mezquinamos todo lo que tenemos. Es de Él, es para Él y es por Él. Jesús dice, esto me gané en la cruz, gloria a Dios, dame acá. No, Él dice, Padre, todo esto me gané, todo esto me gané, acá está todo tuyo, vos sos soberano y Dios todopoderoso. Porque al fin y al cabo lo tuyo es mío. Entonces, ¿por qué vamos a negarle? ¿Saben por qué no le damos? Porque es nuestro. Pero cuando le damos, es de Él, ¿no es cierto? Y lo que es de Él, es nuestro. Es lo mismo como cuando te pones y tomar la plata guarda. ¿Es de ella? Espero que no. ¿De quién es? Nuestro. ¿O sí o no? El Padre le dio todo al Hijo. ¿Quién es? De Él por el momento. Pero cuando tenga ya todo y esté todo concluido y esté todo hecho y todo terminado, Padre, acá está. La obra concluida. Aleluya. Y nosotros al lado de Él con una sonrisa de oreja a oreja. Porque soy parte de esa conclusión. Porque el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No vamos a quedar inconclusos. Será terminado, será hecho, será completado. Pero confiemos en Él, creamos en Él y entreguémonos a Él. Para que le demos tiempo a concluir esa obra que Él tanto quiere hacerlo. Amén. Amén. Vamos a inclinar un momento nuestro rostro. Conversemos un ratito con nuestro amado. No sé cómo está tu obra. El mío no está todavía concluido. Y espero que no quede así. Quiero que cuando mi amado venga, pueda decirme, Tetel está hecho, está concluido. En mi vida y en lo que me mandó a hacer. Y espero que sea en la vida de cada uno de nosotros. Padre, gracias en esta mañana. Gracias, Jesús, por tu obra perfecta. Gracias, Jesús, porque así como no quedó ni una sola coma, ni un solo punto, ni una sola tilde sin cumplirse de todo lo que fue escrito, también lo será hasta el final. No quedará una sola coma de tu palabra, un solo punto de tu palabra sin cumplirse. Tu obra en la cruz, tu obra para nosotros. Y Dios, danos ese corazón, danos ese entendimiento.
y que podamos así vivir. Señor, yo quiero que tu obra sea concluida en mi vida, anhelo eso, pero también quiero anhelar y hacer y desear y determinarme a que la obra que me encomendaste la pueda terminar, la pueda concluir, y junto, Señor, con mi amado apóstol Pablo poder decir: terminé, acabé, guardé la fe, me está esperando lo que el Padre tiene preparado. Danos entendimiento, Espíritu Santo, y danos la fuerza. Así como nuestro amado, el mayor ejemplo que tenemos, así queremos ser, porque queremos ser semejante a Él en todas las cosas. Gracias, Jesús, porque tú conocías la voluntad, pero la llevaste a cabo. Yo quiero y sé y conozco tal vez un poco, no sé si todo, de tu voluntad para mi vida. Pero Señor, quiero terminarlo, quiero concluirlo. Ayúdanos a cada uno, porque para eso enviaste a tu Espíritu Santo. Para eso vino Él, para capacitarnos, para prepararnos, para fortalecernos, para enseñarnos y darnos en todo lo que necesitamos para que sea hecho y estemos listos e irreprensibles para aquel día de tu venida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén.